El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. San Pablo hoy, en la segunda lectura, nos dice o nos invita a discernir, nos invita al discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir, bueno, él dice discernir, ¿qué es la voluntad de Dios? Discernir es distinguir entre el bien y el mal, distinguir entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Saber distinguir esas dos cosas, lo que quiere la voluntad divina y lo que quiere mi voluntad humana. Discernir es saber ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, saber dejarnos mover según la voluntad de Dios. Esto no es sencillo, por eso escuchamos en la primera lectura como dice el profeta: me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. Eso es importante, Dios lo es, pero tenemos que darle la oportunidad. Dios es más fuerte, pero respeta nuestra libertad. Por eso tenemos que darle el permiso, dejarlo, que sea su voluntad la que se haga y no la nuestra. No venir a pedirle a Dios que haga nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no es perfecta. Toda la vida hemos buscado todos ser felices, ¿verdad? Y miren la cara que traen. Ser feliz, entonces no es fácil descubrir, y a veces hacer nuestra voluntad no nos ha dado resultado. Por eso tenemos que detener nuestra loca carrera hacia el hacer nuestra voluntad para detenernos a discernir cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, esa sí es una voluntad perfecta. No es como dicen nuestros hermanos de Gringolandia: hice lo que creí que era correcto. Nosotros no somos la medida de lo correcto. Solo la medida de lo perfecto es Dios. Nosotros no somos la medida de lo perfecto. Por eso, aunque pareciera un poco sencillo esto, pareciera como que debería ser algo lógico en nuestra vida, no lo es. Tendemos mucho a confundirnos en nuestra mente acerca de lo que es la voluntad de Dios, anteponiendo nuestra voluntad. A veces llegamos a pensar que Dios quiere lo que en realidad somos nosotros los que queremos. Y queremos que Dios lo quiera simplemente porque nosotros lo queremos. Y el asunto es al revés. Nosotros debemos querer lo que Dios quiere. No es Dios el que debe querer lo que nosotros queremos. Nuestro querer no es perfecto. Nuestro querer no es perfecto. Entonces, por eso tenemos que aprender a detenernos antes de hablar, detenernos, antes de seguir dejando volar la imaginación. ¿De dónde viene todo esto?
¿De dónde viene? Tenemos que aprender a discernir. Esto lo vemos con mucha claridad en la segunda lectura, en el Evangelio, cuando Jesús empieza a hablar, a decir cuál es la voluntad de su Padre. El Hijo del Hombre, así se hacía referencia a sí mismo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, y los apóstoles sabían que ellos lo odiaban, sabían que lo querían matar. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los ancianos y va a sufrir mucho y luego va a morir. Y entonces todos se espantan, los apóstoles. Se espantan porque lo amaban, se espantan porque ellos querían ver a Jesús triunfante, querían verlo glorioso, querían verlo todo Israel postrándose delante de él, reconociéndole la divinidad. Y entonces Jesús dice, pero me van a golpear, me van a pisotear y me van a matar. Entonces quedan espantados. ¿Quién te va a seguir así? Lógica humana, no discernimiento, simple lógica humana. Por eso Pedro lo agarra de la mano y lo jala Pedro para un lado y le dice, quítate eso de la cabeza. Esto que estás pensando sería algo malo para ti. Humanamente hablando, sí. Humanamente hablando, sí. Pero aquí está hablando Pedro desde su amor humano y no desde un amor espiritual. Por eso es que se está equivocando. Porque está hablando desde el amor humano y no desde el amor espiritual, no desde el amor de Dios en él, sino desde su propio amor humano. Y el amor humano es imperfecto, el amor humano es imperfecto. Y por eso se va a llevar una tremenda regañada. Jesús va a voltear y le va a decir a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Fíjense nada más. Qué tremenda paliza le pone Jesús al pobre Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Entonces Pedro es Satanás. Si Jesús dice, aléjate de mí, Satanás, entonces Pedro es Satanás. No, Pedro estaba siendo manipulado por Satanás. He ahí la diferencia. Pero Pedro pensó que lo que decía era de él y no era de él. Era una influencia de Satanás que le puso en el corazón y se dejó llevar por el impulso de su corazón. Tu corazón no es divino, por eso no le tienes que hacer caso en todas las cosas. Tu corazón no es divino. A veces le atina y a veces no. A veces sí le atina y a veces no. Tu corazón no es el corazón de Dios. Cuando tú y yo tengamos el corazón de Dios palpitante en nosotros, es decir, vivo, entonces el Señor será el que nos guiará y podremos dejarnos llevar por todos los impulsos del corazón. Pero mientras no seamos santos, no podemos hacer eso. Nuestro corazón es humano y nuestro corazón se equivoca. Podemos tener el arranque de amor que tuvo Pedro y equivocarnos. Podemos tener el arranque de amor que tuvo él y cometer el mismo error y llevarnos una regañada. Aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús. Entonces uno se queda pensando, ¿cómo es posible que alguien que ame tanto se equivoque? A veces uno se le antoja para decir, el que ama no se equivoca, que no se equivoca. Volten a ver los hijos de todas las mamás. Y todos los hijos son amados. Que el amor humano no se equivoca, el amor humano sí se equivoca. Por eso no podemos dejarnos llevar por el impulso de nuestro corazón, ni siquiera cuando se trata de amor, ni siquiera cuando se trata de amor. El amor humano se equivoca, el amor divino, el amor de Dios en nosotros, ese no se equivoca, ese no se equivoca. Entonces tenemos que aprender a detenernos, es algo que tenemos que aprender. Tengo que detenerme en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo. Siempre tengo que detenerme, porque yo no soy Dios para no equivocarme en mi juicio, y no soy Dios para no equivocarme en un impulso del corazón, aunque este sea un impulso de amor. Tenemos que aprender a detenernos, para no estar pensando o diciendo que todo lo que nosotros pensamos y decimos viene de Dios. No siempre viene de Dios. Nosotros no somos Dios, y todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón no siempre viene de Dios. A veces le atinamos, pero a veces cometemos errores bastante graves. A veces cometemos errores bastante graves. Entonces, lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón puede venir de Dios. Puede venir de mis vacíos, de mis heridas, de mi pasado no resuelto, y puede venir de Satanás.
No es cualquier cosa. Discernir de dónde viene lo que pienso y de dónde viene lo que siento no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Fíjense en Pedro. ¿Acaso Pedro tenía malas intenciones? No, tenía las mejores intenciones. ¿Cómo que te vas a morir? Es que no queremos que te mueras. Tú tienes que ser grande, tienes que ser glorioso. Es más, haz que todos los enemigos se mueran para que todos los demás caigan a tus pies. Esa es la mente humana. Hasta parecería bueno. Nosotros creemos muchas cosas que parecieran buenas. Creemos que son buenas, pero no porque nosotros las pensamos se convierten ya en cosas buenas. La buena intención, ¿cuenta en algo la buena intención? Sí cuenta en algo la buena intención, pero no siempre va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque sea buena intención, no siempre va a estar de acuerdo. Por eso el discernimiento es, ¿qué es lo que Dios quiere? No qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tal vez a mí me gusta, tal vez no me gusta, tal vez lo quiero, tal vez no lo quiero, pero lo que importa es qué quiere Dios. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Qué piensa Dios de estas circunstancias? Cuando se actúa, aunque sea por amor, pero no se hace un discernimiento, nos puede pasar como Pedro. Pedro, sin darse cuenta, fíjense en esto, sin darse cuenta, se puso en contra de la voluntad de Dios Padre. Sin darse cuenta, se puso en contra de la voluntad de Dios Padre. Le agarra a Jesús, quítate eso de la cabeza, ¿qué te pasa? A ti no te puede suceder eso. Tú eres el Hijo de Dios, tú tienes que ser el Rey de Israel. Quítate eso de que te van a matar, quítate eso de la cabeza. Esa es la lógica humana, el pensamiento humano. ¿Qué está haciendo Pedro? Está empujando a Jesús a la desobediencia. Fíjense nada más. Y es un acto de amor. Y está empujando a Jesús a la desobediencia. Está empujando a Jesús a la soberbia. No, a ti no te tiene que pasar nada de eso. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres grande. Lo está empujando a la desobediencia. Lo está empujando a la soberbia. Si Jesús le hace caso, nosotros no estaríamos redimidos. No estaríamos aquí. Si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro, no estaríamos aquí. Estaríamos todos en pecado. Todavía estaríamos viviendo sin conocer la verdad. Tal vez ofreciéndole incienso a ídolos, tal vez creyendo en la divinidad de los animales. ¿Quién sabe qué estaríamos creyendo en este momento? Pero Jesús es muy claro, conoce con perfecta claridad la voluntad del Padre y le expresó: el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir y al tercer día resucitará. Esa es la voluntad del Padre, punto. ¿Qué te parece o no te parece? A tu pobre mente humana, ¿qué? A nosotros el Señor no nos está preguntando qué te parece bien ni qué te parece bien, qué te parece exagerado y qué te parece que está moderado. No nos está preguntando, nos está diciendo cuál es la verdad. Nosotros solo tenemos que dejarnos vencer por Él. Vénceme, Señor, que no hable yo, que hables tú, que no sean mis pensamientos sino los tuyos. Vénceme, Señor, que seas tú en mí y no yo. Vénceme, es lo que dice Jeremías hoy en la primera lectura. Por eso cuando no se discierne, entonces nosotros vamos a empezar a caer en errores muy graves. Yo voy a actuar de acuerdo a lo que yo creo que es justo, a la pobre experiencia mía de lo que es la justicia. ¿Acaso yo conoceré lo que es la justicia? Si yo conozco lo que es la justicia, sería el peor pecador del mundo. Sería el peor pecador del mundo. ¿Por qué? Porque entonces conocería con claridad mis pecados y seguiría siendo pecador. Imagínense, ¿qué conocemos nosotros de justicia? Si nosotros conociéramos la justicia, viviríamos en justicia. ¿Y por qué no vivimos en justicia? Porque no nos dejamos guiar por Dios, porque nos estamos dejando guiar por nosotros. Y entonces cuando yo creo que algo es justo, creo que Dios cree que es justo. Y no le pregunto, asumo que lo que yo creo que es justo, Dios cree que es justo. También Dios así lo creerá. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Justificarnos. Yo me voy a justificar en mi actuar, porque si yo creo que esto es justo, o me siento víctima o me convierto en tu verdugo. ¿Por qué? Porque es justo, porque es la verdad.
¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Lo que tenemos que saber es lo que Dios quiere en este momento. Ese es el tesoro escondido, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en este momento de mi vida? Ese es el discernimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? Para no convertirme en un verdugo, para no convertirme yo en un tirano, diciendo es justo, le estoy pagando así de que tienes que hacer esto y así como yo digo y así, y más de lo que tienes que hacer porque te estoy haciendo yo pienso es justo, le estoy pagando, pero no le pagué los gritos, no le pagué los insultos, no le pagué las humillaciones. ¿Será justo lo que estoy haciendo? ¿Solo porque le pago tengo el derecho sobre la vida de la persona? ¿Qué concepto tenemos nosotros verdaderamente acerca de lo que es la justicia? ¿Qué concepto tenemos y qué manera de aplicarla tendremos nosotros en nuestra vida? Por eso es tan importante aprender a detenernos y discernir, ¿será esto? ¿Vendrá de Dios o viene de mí? ¿Vendrá de Dios o de dónde viene esto? Algunos, fíjense, en su mal discernimiento, llegan a decir, esto no me lo va a perdonar Dios a mí. Y hay personas que no se pueden perdonar y piensan que porque ellos no se pueden perdonar, tampoco los puede perdonar Dios. Eso no se lo va a perdonar Dios. Se va a ir al infierno, se va a pudrir en el infierno, porque eso no se lo puede perdonar Dios. Tú no se lo puedes perdonar. Pero como tú no eres Dios, entonces Dios sí puede perdonar. Y luego sobre sí mismo, es que esto que hice, estas cosas que yo tengo en mi corazón, esto no creo que Dios me lo pueda perdonar. No, tú no te puedes perdonar. Es diferente que tú no te puedas perdonar a que Dios no te pueda perdonar. Son dos cosas diferentes. Que tú no puedas no significa que Dios no pueda. Que tú no puedas no significa que Dios no pueda. Por eso cuidado con tus pensamientos, cuidado con tus sentimientos, cuidado con tus reacciones. Tenemos que cuidar todo esto en nuestro corazón, porque si no, entonces vamos a empezar a justificarnos a nosotros mismos. Como el esposo, ¿verdad? Que de repente pierde el control y le da un cachetadón a su vieja y le da una patada a sus hijos y luego dice, ay, ¿ya ven lo que me hacen hacer? Ustedes tienen la culpa, yo estaba tan tranquilo, tan a gusto y miren lo que ustedes me hacen hacer a mí. Puede ser que la persona lo crea verdaderamente, crea que todos los demás tienen la culpa y que él no tiene la culpa absolutamente de nada. Puede ser que lo crea, es una falta de discernimiento. Falta de discernimiento es yo estoy bien y tú estás mal, antes de preguntarle a Dios quién. A veces está enojado el viejo y la vieja y se empiezan a gritar y a decir y a insultar y los dos estaban equivocados. Los dos están luchando y los dos estaban equivocados. Cualquiera de los dos que gane, todos pierden porque los dos estaban equivocados. Hay que aprender a callar, hay que aprender a callar y discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y solo eso que Dios quiera. Y lo primero para esto es callarnos, porque si nosotros no nos callamos, Dios no va a hablar. Necesitamos aprender a callar nuestros pensamientos, necesitamos aprender a callar nuestros sentimientos, antes de buscar la justificación. Todos tienen la culpa, yo me enojé, pero es que ellos tienen la culpa porque ellos hacen. Qué peligroso es creer que nosotros tenemos la razón, porque si estamos equivocados, entonces nosotros somos los que vamos a pagar todos esos platos. Tenemos que tener cuidado. Dios no piensa como tú eres el que tienes que aprender a pensar como Él, no Él como tú. Tú tienes que aprender a pensar, o más que aprender a pensar como Él, es aprender a ser sensible a sus inspiraciones, a lo que Él te está pidiendo para que lo puedas realizar en tu vida. Aprender a ser sensible. Si yo me siento bien conmigo, tal vez yo piense que Dios también. Tal vez ya me siento bien porque se me olvidó el mal que hice y pienso que Dios también se siente bien conmigo. ¿Ya es garantía porque yo me siento bien conmigo que Dios está bien? No. Yo me siento mal conmigo por el error que cometí. ¿Es garantía de que Dios se siente mal conmigo? No.
No, tenemos que aprender a ser más dóciles a lo que Él, distinguir. Solamente Dios tiene en sus manos lo que es bueno y lo que es perfecto, nosotros no. Nosotros nos equivocamos en la manera de aplicar la misericordia y nos equivocamos en la manera de aplicar la justicia. No, somos demasiado pequeños como para poder entender muchas cosas de estas. ¿Qué tenemos que hacer? Déjate guiar por Dios, deja que te venza, que venza la voluntad de Dios sobre tu voluntad humana, que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Eso es dejar ganar a Dios. Y si tú no lo dejas ganar, te respeta, no es que no pueda, te respeta, pero va a tener consecuencias el que nosotros nos hayamos resistido o rebelado a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender entonces a discernir. Por ejemplo, para hacer algo para discernir, ¿qué es más misericordioso? Corregir a un hijo a tiempo, independientemente de hasta dónde tengas que llegar. ¿Es más misericordioso corregirlo a tiempo o visitarlo en la cárcel? ¿Qué es más misericordioso? No contesten, es para pensar todos. ¿Qué es más misericordioso? Hay cosas que se pueden sacar por lógica. No se necesita mucho discernimiento. ¿Qué es más misericordioso? ¿Corregirlo a tiempo o visitarlo en la cárcel? Claro que corregir a tiempo. ¿Qué está haciendo con Pedro? Jesús, corrigiendo a tiempo. Piensa lo que dices. Está siendo manipulado, está siendo manejado por Satanás. Piensas que estás haciendo el bien y estás destruyendo los planes divinos. ¿Y quién es el principal autor de la destrucción de los planes divinos? Satanás, que es el que está influyendo. Aléjate de mí, Satanás. Y el pobre Pedro, si no traía pañales, si no traía un pamper, quién sabe cómo le ha de haber ido ahí el pobre Pedro cuando ve los ojos centellantes de Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado sobre lo que hacemos, sobre nuestras acciones, sobre nuestras reacciones. Tenemos que aprender a tener cuidado. Algunas personas dicen, es que yo ya no sé qué hacer. Es que mi familia es un caos, es que mi trabajo es un caos, es que esto de mi familia es un caos, o cualquier cosa, esto ya no sé qué hacer. No debemos de decir nosotros, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no te mandas tú solo. Porque no te mandas tú solo. Imagínense en la escuela un niño, se sienta, la maestra empieza a explicar matemáticas y dice, es que no sé si ponerme a estudiar ahorita biología o español. Si no vienes a mandarte solo, es la clase que se te va a dar, no se te está preguntando. También con Dios, nosotros no podemos decir, es que yo no sé qué hacer, si no te mandas solo. Lo que tenemos que decir, lo que tenemos que expresar nosotros es, no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Eso sí lo podemos decir, no entiendo qué es lo que Dios espera de mí. Y si yo no entiendo qué es lo que Dios espera de mí, ¿qué tengo que hacer? Detente. El primer paso es detente, detén todo lo que estás haciendo, deténlo, ponte a orar y deja de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado ofusca la mente, el pecado nos aleja de Dios. ¿Cómo voy a tomar la decisión que corresponde a la voluntad divina si yo estoy en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? Si estoy en pecado no se puede, nos decía un sacerdote cuando estaba yo en el seminario de Morelia, estaba estudiando yo y decía un sacerdote, si estás en pecado, por alguna razón caes en algún pecado y alguien te pide una confesión, tienes la obligación de confesarlo, pero no le digas nada, cállate, no des consejos, porque el que está en pecado tiene una mente nublada por el pecado, obscurecida por el pecado, capaz que el consejo que le das va en contra de la voluntad de Dios. Fíjense nada más, por no detenernos a pensar lo que tenemos que hacer y decir, lo que es hablar a veces, soltar así nada más con el corazón, hablar a veces así a la ligera, vamos a decirlo, hablar a la ligera. Yo les platicaba de cuando mi madre estaba viva, que una vez ya sacerdote, voy a la casa y mi mamá estaba hablando por teléfono con una tía, ya de Tampico, y pues ella se casó con un hombre que era un poquito inestable, que era un poquito violento, grosero, y entonces pasaron allí algunas cosas. Mi tía estaba desahogándose con mi mamá era de carácter fuerte, y me toca a mí escuchar, porque hablaba muy fuerte. Me dice, pues mándalo a volar y búscate otro, y estaban casados por la iglesia.
Mándalo a volar y búscate otro. Bueno, yo me esperé a que terminara la llamada y terminando la llamada, pues ya me metí y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer ni decir eso. No, pero es que mira que, no, dije, cállate. Ahora a ti te toca callarte y a mí me toca hablar, porque te estoy hablando como sacerdote y no como hijo. Así de que ahora te toca a ti callarte. Tú eres la mamá de un sacerdote y todos piensan que como eres la mamá de un sacerdote vas a pensar como el sacerdote y lo que tú digas van a pensar que es lo que dice el sacerdote y tal vez alguien hasta piense que es lo que dice la iglesia. Tú no puedes decir eso. Además, con esto, si tu hermana te hace caso, la mandaste al infierno y por haberte hecho caso a ti, se van de la mano los dos. Tú no puedes hacer eso. Aunque sea justo eso a los ojos del mundo, quién sabe los ojos de Dios, aunque sea justo a los ojos del mundo, el mundo no conoce la justicia. Lo que nosotros le llamamos justicia y meter a alguien a la cárcel, eso es venganza, eso no es justicia. La humanidad es muy difícil que conozcamos la verdadera justicia. Entonces, pues ciertamente mi madre se quedó callada, ciertamente agarró el teléfono y le habló a mi tía, le dijo, ¿sabes qué? Te di un consejo equivocado. No me hagas caso porque te di un consejo equivocado. Se dejó corregir y es algo que no está teniendo que pagar ahorita. Que si él hubiera dicho, no, pues cómo no, ¿por qué le tiene que soportar? ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué si ella ha sido tan buena con él? ¿Y por qué? Bueno, agárrense de la mano y váyanse al infierno. ¿Cuál es el problema? ¿Va? La decisión es de cada quien. La decisión es de cada quien. Bendito Dios que ella entendió, habló y corrigió. Y ahorita debió haberse limpiado de la frente cuando fue al juicio de Dios y ya no estaba ese pecado allí enfrente porque lo corrigió a tiempo. Qué importante es no soltar lo que piensas, lo que dices, lo que traes en la mente y en el corazón, porque primero hay que discernir si viene de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esto le va a dar gloria a Dios, esto me va a acercar al cielo a mí y va a acercar al cielo a las personas. ¿Qué efecto va a tener lo que yo estoy haciendo? ¿Qué efecto va a tener lo que yo estoy diciendo? Tenemos que detenernos, porque si lo que estoy diciendo es la verdad lo que estoy diciendo, pero voy a despedazar a esa persona, voy a despedazar esa vida, y el despedazar a esa persona me va a poner en riesgo de condenarme, ¿de qué me sirve tener la razón? ¿De qué me sirve tener la razón? A lo mejor la esposa se levanta y dice, viejo borracho a su esposo, y es un borracho, pero va a pagar el desprecio. Y es un borracho, pero va a pagar el desprecio. Y aunque ella grite, pero si era borracho, sí, él va a pagar lo borracho y tú vas a pagar tu desprecio. ¿De qué te sirve tener la razón? ¿De qué te sirve tener la razón? ¿Qué es lo que Dios quiere? No es qué es lo que yo creo, qué es lo que me gustaría, qué es lo que yo pienso. No, es qué es lo que Dios espera de mí en este momento. Entonces, cuando uno se enoja, ¿qué tiene que hacer? Cállate, es el primer paso. Estás enojada, estás enojado, cállate. No sea que de esas palabras que digas te las vayas a encontrar en el juicio de Dios contra ti. Aunque sean verdad. Aunque sean verdad. Por eso les platicaba yo de aquella señora que llega con el padre. Él dice, padre, es que me peleo con mi viejo y me grita y le grito y me insulta y lo insulto. Y no sé cómo detener eso. Le dice el padre, mira, te voy a dar un agua milagrosa que ese es fenomenal para estos problemas. Cuando llegue tu viejo y te diga cualquier cosa y te empieces a enojar, agarra inmediatamente el agua milagrosa esta, das un trago, un buche de agua, pero no te lo tomes, lo dejas en la boca 5 minutos y verás los efectos. Y pues llega ella con el agua milagrosa esta, y llega su viejo, y ella ya había ido al banco, hizo la comida, cuidó al niño que estaba enfermo, y estaba toda cansada y todo, y su viejo llega y le grita, ¡no has hecho nada! Y se acuerda del agua milagrosa y se avienta un buche y está con el buche de agua en la boca. Y su viejo, ¿por qué no haces nada? Y que no hago nada, todo ella pensando todo lo que había dicho, pero con el buche de agua pues no podía hablar. Se ponía nomás colorada y aquel hable, y se quitaba, ya se calmaba. Y a la siguiente vez otra vez empezaba a gritar el viejo y agarraba un buche de agua y no se ponía colorada, pero con el buche de agua en la boca. Y ya va a hablar con el padre después de unas semanas. Padre, ¿no tiene más del agua milagrienta? Sí da resultado, ya las cosas están mejor. Dice el padre, ay, mija, era agua de la llave, era para que te callaras. Era para que te callaras. Eso es lo que nos falta a nosotros.
callarnos. ¿Qué tal si la persona lo que dijo, tocó una herida y ella ni conoce esa herida, pero tocó una herida con lo que hizo y yo me siento lastimado y esa persona nunca me lastimó? Y yo me siento justificado para regresarle la ofensa y esa persona nunca me quiso ofender. ¿Quién va a pagar? Yo, el que creo que soy justo. Yo, el que creo que estoy bien. Yo, el que creo que lo que yo pienso y digo es lo que Dios piensa y dice. Yo soy el que tendría que pagar. Vean qué importante es el discernimiento, detenernos, y más cuando viene el coraje, más cuando empezamos a confundirnos en la mente. Cállate, cuando empieza uno incluso a autoflagelarse. Ay, es que soy un tonto, no sirvo para nada, siempre me salen cosas. Cállate, no puedes ni siquiera hablar en contra tuya. Porque si Dios piensa diferente de ti, ya estás actuando contra la voluntad de Dios. Cállate, ya va a pasar esa tormenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primer paso, cállate. Segundo paso, ora. Hay que orar. Tercer paso, deja el pecado, porque eso es lo que más te confunde la mente. Eso es lo que más confunde los sentimientos de tu corazón. Entonces, detenernos, orar y dejar el pecado. Ese es el camino que nos ofrece el Señor. Porque si no oramos, no estamos en comunión con Él. Y si pecamos, nos estamos alejando. Entonces tenemos que orar y dejar el pecado para que la cercanía con Dios nos permita entender su voluntad. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Eso lo escuchamos hoy. El que quiera salvar su vida la perderá. Cuidado entonces con esas expresiones. He encontrado yo muchas expresiones de estas, sobre todo en el internet. Primero muerta que ordinaria. Esa expresión es veneno puro. Primero muerta que ordinaria. En el internet ya ven que salen un chorro de cosas ahí que uno puede ir viendo, a veces en las noticias y a veces en otras cosas, pero salió una muy interesante de este asunto. Una mamá que le dice a su hija, una familia más o menos de dinero, entonces la hija le dice, mamá, necesito un estuche para poner los colores y los lápices para la escuela. Y la mamá le compra un estuche de esos que están de moda. Le compra un estuche de los que están de moda y se lo trae a la hija. La hija lo ve y chilla, y lo agarra y lo avienta a la basura. Ese es ordinario, todas traen de eso, yo no quiero traer lo que todas traen. Y la mamá se le enciende la sangre, le da coraje, pero se calla y discierne. Y voltea y le dice a su hija, ¿está bien? Entonces no vas a usar ese. Agarró las llaves, se sale, agarra el carro, va a la tienda y compra una bolsita de plástico con zip. Se lo llega y se lo trae a la hija. Aquí está, es algo diferente a lo que traen todas tus amigas. Y ese lo vas a regalar a alguien que lo necesite. Y lo llevó y la obligó a que se llevara eso, porque la niña tenía que aprender. No le gritó, no la insultó, no la golpeó y la hizo entender. Cuando uno se detiene y no te dejas llevar por la justicia, te detienes y no te dejas llevar por lo que tú crees que es la verdad, te detienes y no te dejas llevar por lo que tú piensas que está bien y le das una oportunidad a la luz divina para que entre en tu mente y te aclare las cosas, tienes que pagar menos el día del juicio. Por eso hay que aprender a callar más, a escuchar más. Cuando se está peleando el viejo, la vieja, y entonces el viejo le grita, la insulta y la vieja se lo regresa, ninguno de los dos está escuchando, todos están pensando, ¿cómo le doy en la torre a este? ¿Cómo le doy en la torre? No están escuchando. Entonces vale la pena que el esposo trate de convencerla. Cuando vean así, cállense. No vale la pena perder el tiempo ni desperdiciar saliva en nada. Esa persona no te va a escuchar, no es el momento de hablar, aunque sea tu hijo, aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá, no es el momento, aunque sea tu esposo, tu esposa. Cuando se cierra, no hables, no tiene caso, discierne qué es lo que Dios te pide en ese momento y aprenderás a callarte y a esperar el mejor momento, el momento adecuado para poder y emplear las palabras adecuadas. ¿Cómo lo diría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Tenemos que aprender y buscar estas cosas. Por eso Jesús fue claro, que quiera salvar su vida, la perderá.
El que quiera salvar su vida, la perderá. Por eso, cuando alguien dice, es que yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero salir de pobre, cueste lo que cueste. Ese es el problema, cueste lo que cueste. Salir de pobre para irte al infierno, es muy caro salir de pobre. Es muy caro salir de pobre, si para salir de pobre te tienes que ir al infierno. Es muy caro eso. No podemos tener este tipo de expresiones irreflexivas, viscerales nada más. No podemos. Nosotros no nos mandamos solos. Nosotros tenemos Padre, no somos niños de la calle que hacen lo que les da su regalada gana a la hora que les da su regalada gana. Nosotros tenemos Padre, pertenecemos a una familia y tenemos que ajustarnos a esa familia que nos abrió las puertas, la familia divina, la Santísima Trinidad. Somos hijos de Dios y Dios quiere que estemos con Él, pero puede vivir sin nosotros. Entonces tenemos que tantearnos, tenemos que cuidarnos nosotros, porque aunque Dios quiere que estemos con Él, puede estar sin nosotros. Por eso decían, pobre del pobre que al cielo no va, fregado aquí, fregado allá. Pobre del pobre que al cielo no va. Si ya hemos sufrido tanto, ¿para qué exponernos al infierno? ¿Para qué exponernos? Es que me hicieron, por eso yo les puedo hacer. Por lo que te hicieron se van a ir al infierno. Y por lo que tú les respondas también. ¿Ya ganaste? ¿Quién ganó en el infierno? ¿Quién gana en el infierno, mis hijos? Todos pierden, hasta Dios pierde algo. Nadie gana, tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Detente, ora, deja de pecar para que puedas entender a Dios. Él te mostrará los caminos. Cuando Dios muestra los caminos, es fácil, es impresionantemente fácil a veces. Uno ve la puerta cerrada y Dios nos muestra todas las ventanas que están abiertas. El caso de Salomón. David era su hijo consentido, Salomón. Era su hijo consentido, entonces lo deja él como rey. Pero David era un jovencito, un adolescente. Entonces el pueblo de Israel era tan grande, entonces empezaron todos en la corte a decir, pero ¿cómo va a guiar a un pueblo tan grande? Es un adolescente, va a cometer muchos errores, todos tenían miedo. Y entonces, pues ya todos conocemos la historia de Salomón, que le pide a Dios, dame sabiduría, y Dios se la dio. Y entonces, había en el pueblo de Israel, había jueces que se encargaban de todos los casos, pero los que ellos no podían solucionar, se los mandaban al rey, y el rey daba la última solución. Y entonces llegan dos mujeres, habían tenido cada quien un hijo más o menos en el mismo tiempo, pero una de ellas al dormirse, aplasta y sofoca a su hijo, lo mata. Entonces se despierta y se lo cambia aquella que tenía a su hijo vivo, se lo cambia. Y entonces se salta un combate entre estas dos mujeres. Es mi hijo, no es mío, es mi hijo, no es mío. Van con el juez. ¿Cómo pueden saber? No había ADN. ¿Cómo van a saber de quién es el hijo? Todavía no se parecía a nadie, el pobre chaparro ahí va, no se parecía todavía. ¿Cómo van a saber de quién es hijo? Ya no, nadie supo qué. Vayan con el rey, que el rey tome la última decisión. Llega y se lo presentan a Salomón y todos diciendo, a ver qué error comete a ver cómo la riega. Se queda viendo Salomón y dice, ¿estás segura que es tu hijo? Sí. ¿Estás segura tú también que es tu hijo? Sí. Traigan al verdugo y lo traen. Corta al niño a la mitad, le das la mitad a ella y la mitad a ella. Y la mamá grita, no, es su hijo, que se lo lleve. Y Salomón dice, dénselo, el hijo es de ella, y pongan esta restricción a esta mujer para que no se le acerque. Y todos se quedan espantados. Nadie se le había ocurrido cómo solucionar eso. Pero es cuando Dios te da la luz. No puedes salir. Lo que no tienes es la luz de Dios. Es lo que no tienes. Es que todo está cerrado, todo está negro, es un confuso. Lo que no tienes es la luz de Dios. Si tuvieras la luz de Dios, si te detienes, si te callas, si oras y te alejas del pecado, va a venir la luz y vas a poder ver las puertas que están abiertas, las ventanas que están abiertas y el camino que tienes que seguir. Por lo tanto, cuando no sabemos qué hacer, ausencia de luz, solamente ausencia. Por eso no podemos gritar, es que no sé qué hacer. No podemos gritar eso. Gritar eso es lo mismo que decir, no tengo la luz de Dios. Entonces por eso, en lugar de gritarlo, cállate, ora
y deja el pecado, para que puedas empezar a recibir la luz de Dios. Pero no la recibo, entonces cállate más, ora más y deja más el pecado. Y la luz va a venir poco a poco a tu mente, vas a ir entendiendo poco a mente, vas a ir encontrando los caminos poco a poco, todo lo vas a ir encontrando, los caminos de solución que no te alejen de tu salvación. No cualquier camino es bueno. Solucionar las formas, hay muchas maneras de solucionarlas, pero no todas te llevan al cielo. Hay que descubrir cuál es la que Dios quiere y espera de nosotros, cuál es el camino que Dios quiere que yo tome, no el que a mí me gusta, no el que yo pienso que es bueno, no lo que yo creo. ¿Cuál es el camino que Él, aunque yo diga, ¿esto, Señor, estás seguro? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, dice el Salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, por aquí, pues nomás agárrame. Aquí debe ser lo mejor para mí. Según yo, no. Si me preguntas a mí, no. Por eso Dios nunca nos pregunta. Entonces siempre es el que dice, ¿qué es lo que nos conviene? Él es el que sabe cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? La invitación de Dios hoy para nosotros es cuidado, aunque sea amor. Cuidado con lo que hay en tu corazón, con lo que dejas que empiece a hervir en tu mente. Cuidado, puede ser que no venga de Dios, puede ser que venga del enemigo, puede ser que venga de tus propias debilidades, de tus propios errores, pueden venir de tus heridas, de tantos lugares puede venir un pensamiento o un sentimiento, una pasión desordenada en nosotros. Que vamos a trabajar esta semana, simplemente esto. Ora, primero aprende a detenerte. ¿Te enojas? Cállate. ¿Te sientes mal? Cállate. Lo que digas te lo vas a encontrar en el juicio. Cállate. Puedes tomar una opción contra la voluntad de Dios y lo tendrías que pagar. Habría consecuencias. ¿Te sientes mal? Cállate. ¿No entiendes? Cállate. ¿Esto te duele? Cállate. Cállate, detienes, te callas, oras y dejas el pecado. Dejas de lastimar a los demás, dejas de hablar, dejas todo lo que te pueda alejar de Dios para que la luz de Dios pueda venir. Y entonces vas a decir, ay, tan fácil, la solución estaba delante de mí. Nomás era de dar un pasito aquí. Qué fácil era la solución, porque para Dios todo es fácil, mis hijos. Para nosotros todo parece imposible, pero para Dios todo es fácil. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar, detenernos, aprender a detenernos más. Cuando no entiendas, cuando te confundes, cuando te sientes mal, cuando te humillan, lo que sea, te sientes mal, cállate. Lo que digas, te lo vas a encontrar en el juicio. Te lo vas a encontrar en el juicio y cuida todo, desde las actitudes mismas, porque a veces no lo decimos con la boca, pero sí lo decimos con la actitud. A lo mejor una persona se cae y yo no le digo, qué bueno, pero me río. Y no dije nada, pero me reí y con mi actitud dije cosas y también se van a pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra manera de ver, de pensar, de sentir, de actuar. Tenemos que tener mucho cuidado, aunque sea verdad. ¿Qué importa que sea verdad si te va a mandar al juicio y te va a hacer temblar delante del juicio? ¿Qué importa que sea verdad? Eso no tiene nada que ver. Hay que pensar entonces siempre, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿No lo entiendes? Te detienes, te callas, oras y dejas de pecar para que la luz del Señor te empiece a envolver en su claridad. Jesús no engañó a nadie. El que quiera seguirme, agarre su cruz. Déjate vencer por Dios, que se haga su voluntad y no la tuya. Pero es que esta persona me hizo mal y en lugar de que le vaya mal, le va bien. Pues cállate. A lo mejor Dios le está pagando el bien que hizo en la tierra. Y cuando termine se tendrá que ir al infierno. Todo el bien que hizo ya le pagaron. Y tú te tendrás que ir por estar gritando, diciendo y enojado. No sabes tú nada, ni tú ni yo sabemos nada. Entonces, si no entendemos, si nos sentimos mal o algo, no hay una luz, no hay una claridad divina, calladitos se ven más bonitos, dice la sabiduría popular, te callas, detienes todo, oras y dejas de pecar hasta que venga la luz. Pero dime algo, ahorita no puedo hablar, dilo con toda franqueza, ahorita no puedo hablar, si ahorita hablo nos puede ir peor, ahorita no puedo hablar.
Deja que reciba yo algo de luz, que me calme el Señor y no sean mis sentimientos, mis emociones que me hagan manipulable y que Jesús termine diciéndome, aléjate de mí, Satanás. Imagínense nada más. Sería terrible eso, y más si lo llegamos a escuchar el día del juicio. Entonces, Jesús es claro con lo que nos ha pedido. A nadie le ha mentido el Señor. Entonces, un elemento para discernir. Si ustedes van a vivir un año en una casa y lo que les reste de vida en otra casa, ¿en cuál se debería de invertir más dinero? ¿En cuál invertirías? No lo digan, más es para que piensen, para poner a volar nuestra lógica y ver si hay algo de discernimiento, para que vean que es fácil. Si ustedes van a vivir un año en una casa y lo que les resta de vida en otra, ¿en cuál invertirían más dinero? Por lógica, en la que van a durar más. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a durar en el mundo? 50 años, 100 años, tal vez 100 años alguien llegue, unos ya parece que los tienen, 100 años. ¿Y cuánto vas a durar en el cielo? Una eternidad. ¿Dónde tienes que invertir más? Porque muchos están invirtiendo todo en la tierra. Y aquí nomás van a durar, si acaso 100 años. Y están invirtiendo todo en la tierra. Vean la falta de discernimiento. Cómo nos puede llevar a perder el tiempo y a perder la vida. La falta de discernimiento. La falta, ustedes piensen en dónde están invirtiendo más dinero. Y hay que pedir al Señor entonces esto, primero de tarea, callarnos, cuando nos sintamos mal, te detienes todo, te callas, oras y dejas el pecado esperando que venga la luz de Dios. Segundo, pídela también. Hay que pedir. Salomón, ¿por qué recibió sabiduría? Porque la pidió. Salomón no nació con sabiduría, Salomón pidió la sabiduría. La única que nació con sabiduría es María, porque ella no traía el pecado original. Todos los demás nacemos sin la sabiduría y Salomón la pidió. Dios le dijo antes de que tomara el reino, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios se la dio. Pues nosotros también hay que pedirlo. Dame sabiduría para guiar, a lo mejor la mamá, a lo mejor el papá dirá, dame sabiduría para guiar a mi familia. A lo mejor los hijos dirán, dame sabiduría para guiar mi vida de acuerdo a tu voluntad. Dame sabiduría para no moverme en base a mi inteligencia o lógica humana que no sirven para nada. Dame sabiduría, dame el discernimiento para poder entender tus caminos, para poder andar tus caminos, para poder ver la solución de las cosas sin que me alejen del cielo, sin que me alejen del cielo. Vamos a pedir esto, es muy importante para nuestras vidas si queremos alcanzar la salvación. Le pedimos a Dios Padre estas gracias por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.